Nunca pensé que un simple paseo por el cañón lo cambiaría todo. Pero a veces el destino golpea cuando menos te lo esperas. Mi caballo estaba inquieto, con los cascos resonando en las rocas junto al río, cuando oí un sonido que no pertenecía a la naturaleza. Al principio fue débil, llevado por el viento. Pero luego se convirtió en un grito agudo y desesperado de auxilio. Azucé a mi caballo, y al llegar al recodo, la vi. Una joven apache estaba siendo destrozada por la corriente. Sus trenzas le azotaban la cara mientras el agua la arrastraba hacia abajo. Sus brazos se agitaban, sus ojos abiertos con el pánico de alguien al borde de la muerte. Sin pensarlo dos veces, salté al río. El frío me golpeaba como cuchillos, pero lo único que me importaba era alcanzarla. La corriente me empujó hacia atrás, haciéndome perder el equilibrio, pero seguí avanzando hasta que mi mano se cerró alrededor de su muñeca. Jadeó cuando la saqué de un tirón, su cuerpo ingrávido pero pesado por el miedo, y juntos luchamos hacia las aguas poco profundas. Cada paso era una guerra. Pero finalmente, la jalé hacia la orilla fangosa donde se desplomó, tosiendo agua del río y temblando. Durante un largo instante, no se movió, solo permaneció allí, respirando con dificultad, con la mirada moviéndose entre mí y los árboles, como si no estuviera segura de estar viva. Le pregunté su nombre, pero permaneció en silencio, con los labios temblorosos, el cuerpo empapado en la ropa de cuero que se le pegaba a la piel. Tenía una belleza cruda y frágil, como la tierra misma, feroz, indómita, pero frágil. Me puse de pie, arremangándome las mangas, y le ofrecí una mano. Lentamente, vacilante, la tomó, sus dedos pequeños y fríos. Pensé que ese sería el final. Pensé que se alejaría entre los árboles, de vuelta con su gente, y que yo me iría cabalgando sin nada más que el recuerdo de haber rescatado a alguien de las garras de la muerte. Pero estaba equivocado. Cuando monté en mi caballo y comencé a cabalgar, ella me siguió. Al principio, le dije que volviera, que no me debía nada, pero negó con la cabeza y caminó descalza detrás de mí, con expresión indescifrable. Todo el día me siguió en silencio, con una presencia pesada incluso sin palabras. Cuando acampé, apareció al borde de la hoguera, observándome como si decidiera si era amigo o enemigo. Cociné frijoles y cecina, y cuando le di un poco, lo tomó en silencio, comiendo con pequeños bocados cautelosos. Sus ojos no dejaron de observarme. No la presioné con preguntas, aunque mi mente ardía con ellas. ¿Por qué había estado en el río? ¿Dónde estaba su familia? ¿Qué camino la había traído hasta aquí? Algo en su silencio me hizo sentir que preguntar rompería algo delicado. No lo entendía. Más tarde, bajo las estrellas, finalmente habló. Su voz era suave, con un peso de dolor que hacía que el aire de la noche se sintiera más pesado. Me dijo que los asaltantes habían dispersado a su gente, quemando campamentos y robando caballos, dejándola perdida y sola. Había intentado cruzar el río para encontrar lo que quedaba de ellos, pero el agua casi le arrebata la vida. Sus palabras se quebraban a ratos, como si las arrancaran de heridas aún no curadas, pero el significado era claro. No le quedaba nada más que la voluntad de sobrevivir. Y entonces me miró, con sus ojos oscuros firmes y sin pestañear, y dijo que la había salvado. Desde ese momento me aseguró que no se separaría de mi lado. Reí suavemente, intenté explicarle que no era un salvador, solo un vagabundo de paso, que no me debía lealtad, pero ella negó con la cabeza con serena certeza. A sus ojos, yo no era solo un extraño que la sacó del agua por casualidad. Era un salvavidas, un vínculo que había elegido, y los vínculos en su mundo no se rompían fácilmente. Cuando desperté al amanecer, ya estaba sentada junto a las cenizas del fuego, con las trenzas mojadas colgando sobre los hombros, su mirada fija en mí con algo feroz, incluso protector. Entonces comprendí que, sin importar lo lejos que viajara, ella estaría allí. La había salvado de ahogarse, pero al hacerlo me había unido a ella.
Lo que aún no entendía era que este era solo el comienzo de un camino que nos pondría a prueba a ambos más de lo que podía imaginar. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia y comprensión. No importaba a dónde fuera, ella estaba allí, caminando unos pasos detrás, sin pedir permiso, sin exigir nada, simplemente existiendo como si su lugar estuviera a mi lado. Al principio intenté despedirla. Le dije que no. Necesitaba seguirme, pero ignoró cada palabra. Recogió agua antes de que se lo pidiera, se sentó cerca del fuego sin decir palabra y me observó con esos ojos oscuros que parecían saber más de lo que revelaban. Era joven, pero su silencio transmitía fuerza. Su silenciosa resiliencia me hizo cuestionar si la había subestimado. Siempre había sido un hombre solitario, pero la naturaleza tiene una forma de unir vidas cuando la supervivencia lo exige. Y cada día que pasaba ella estaba conmigo. Ese vínculo se fortalecía. Cabalgamos a través de crestas de pinos y llanuras rocosas. Y entonces, una tarde, el humo se alzó en la distancia. Se puso rígida, susurró que podría ser su gente. Y, en contra de mi buen juicio, la seguí. Pero lo que encontramos no fue un campamento. Fueron ruinas. El suelo mostraba las cicatrices de la violencia, los incendios se habían extinguido, las cenizas se habían esparcido y la tierra estaba desgarrada por las marcas de la lucha. Se arrodilló en el suelo, temblando al tocar con los dedos un collar roto que yacía entre las cenizas. No tuve palabras para decirle, solo silencio, hasta que se levantó y me miró con un nuevo fuego en los ojos. Dijo que no podía buscar sola y que, como la había salvado, ahora formaba parte de su camino. Argumenté, le dije que no era un guerrero, pero ella solo respondió, ahora eres la elegida. Y de alguna manera, esas palabras me silenciaron más que cualquier arma. Seguimos adelante, y aunque las palabras entre nosotros eran pocas, comencé a comprenderla de maneras que trascendían el lenguaje. Tarareaba viejas canciones en su lengua por las noches, susurraba oraciones al viento y llevaba su dolor con una dignidad que me humillaba. Una noche, bajo una luna creciente, unos asaltantes llegaron gritando desde la oscuridad. Disparos hendieron el aire, caballos se encabritaron y el caos se apoderó del campamento. Luché como un lobo acorralado, con el revólver escupiendo fuego, y a mi lado ella se movía con intrépida determinación, blandiendo una rama en llamas que hizo rodar a un jinete. Juntos, contra todo pronóstico, los mantuvimos a raya hasta que el silencio regresó y la noche pareció exhalar su aliento. Al terminar, la vi allí de pie, feroz e inquebrantable, y comprendí que no era una niña indefensa aferrándose a mí. Era mi igual en la lucha por seguir con vida. Más tarde, mientras curábamos las heridas, le pregunté por qué insistía en seguirme. Su respuesta fue simple, pero profunda. El río me dio vida a través de ti, dijo. Si me voy, vuelvo a la muerte. Entonces comprendí que esto era más que gratitud. Era un vínculo forjado con sangre y agua, algo sagrado para ella. Y aunque nunca lo pedí, ya no pude negarlo. Desde entonces, dejé de resistirme. Compartí historias de mi pasado, errores que había enterrado, rostros que jamás podría olvidar, y ella me escuchó sin juzgarme. A cambio, me contó fragmentos de las tradiciones de su pueblo, las canciones de las viejas costumbres, las esperanzas que aún albergaba a pesar de todo lo que había perdido. Poco a poco, su silencio dio paso a la confianza. Y mi soledad dio paso a algo que no había sentido en años: compañía. Para cuando llegamos a las altas llanuras, dos sombras se extendían juntas donde quiera que cabalgáramos. No sabía qué futuro nos aguardaba, ni si encontraríamos a su familia, pero sabía que mi vida ya no me pertenecía. La había salvado una vez, pero ahora era ella quien me daba un propósito. No dejaba de seguirme, y por primera vez, no quería que lo hiciera. Y si este viaje te ha mantenido al borde del fuego con nosotros, si sentiste la fuerza del río y el peso de la supervivencia, entonces quédate cerca. Hay más por venir. Suscríbete y viaja con nosotros hacia el siguiente capítulo de esta historia salvaje.